Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este miércoles 8 de noviembre. Iniciamos a nivel nacional. Trudeau está consternado por el aumento del odio en Canadá. El primer ministro Justin Trudeau se refirió hoy visiblemente indignado al aumento del odio que está surgiendo en Canadá en medio de la guerra entre Israel y Hamás y pide a los canadienses que recuerden que esto no es lo que somos. Con estas palabras condenó Trudeau el incremento del antisemitismo y la islamofobia en Canadá. We're seeing right now a rise in antisemitism. Estamos viendo ahora mismo un aumento del antisemitismo que es aterrador. Cócteles Molotov lanzados a sinagogas, horribles amenazas de violencia, ataques contra empresas judías, ataques contra guarderías judías con odio. Esto debe terminar. Esto no es lo que somos como canadienses y no es aceptable en Canadá. Punto. El aumento de la islamofobia que estamos viendo en este país y en todo el mundo también es inaceptable. Las expresiones de odio contra los musulmanes, contra los palestinos, contra cualquiera que ondee una bandera palestina. Esto es inaceptable. Esto no es lo que somos como canadienses y si Canadá no puede resolver esto, díganme en cuál rincón del mundo se podrá. El primer ministro agregó que hay personas en el país que están sufriendo, asustadas por sí mismas y por sus hijos, y también asustadas por sus seres queridos al otro lado del mundo, y no hay señales de que la situación vaya a mejorar pronto. En sus comentarios, el primer ministro también reiteró los llamados del gobierno canadiense a realizar pausas humanitarias en medio de continuos esfuerzos de grupos pro-palestinos, así como del caucus federal del NDP, para que Canadá solicite un alto al fuego de inmediato. Y en otra información relacionada, más canadienses podrán salir de Gaza. Más canadienses pronto podrán abandonar Gaza después de que sus nombres aparecieran en el último documento publicado por la Autoridad General de Cruces y Fronteras de Gaza. El documento del día de hoy contiene 40 nombres bajo el título Canadá y muchos de ellos figuran con doble ciudadanía. Otros países enumerados incluyen Alemania, Filipinas, Ucrania, Rumanía y Estados Unidos. El gobierno canadiense confirmó que 75 personas relacionadas con Canadá abandonaron el territorio palestino a través de su frontera con Egipto en el día de ayer. Sin embargo, en la tarde de hoy, el cruce de Rafah volvió a cerrar. La cadena CTV News entrevistó a Hani El Batiniji, uno de los canadienses que pudo salir ayer de Gaza y quien ahora se encuentra en Egipto. El hombre rompió en llanto al hablar de todas las personas que quedan en Gaza. Gaza is going to be dead. Really they're going to get dead. La mayoría de la gente en Gaza va a morir, realmente van a morir. No puedo entender, esta situación es muy, muy terrible. It's very, very terrible. Puedes oler la sangre en las calles, puedes oler la muerte donde quiera que vayas. Global Affairs Canada dijo que el país no puede determinar cuándo ni cuántas personas pueden cruzar cada día y que la situación es fluida e impredecible. Quienes cruzan desde la Franja de Gaza pueden permanecer en Egipto durante un máximo de 3 días. Esas personas que están conectadas con Canadá recibirán ayuda con alojamiento, comida y necesidades básicas. En otro orden, señores, acusaron a una pareja de confinar y abusar de una menor de 14 años. Un hombre y una mujer han sido arrestados y acusados después de que supuestamente atacaron a una niña de 14 años en Toronto, la llevaron a su residencia y allí la agredieron sexualmente. En un comunicado emitido por la policía de Toronto en el día de hoy, se dice que el incidente tuvo lugar en las primeras horas de la mañana del 23 de junio en el área de las avenidas Pape y Consburn, justo al este de Don Valley Parkway. Los investigadores alegan que ellos se acercaron a la niña en la calle antes de llevarla a su residencia, donde la agredieron sexualmente.
Hoy, agentes de la policía de Toronto arrestaron a Donald Downey, de 38 años, y a Chanel Taylor, de 27, ambos residentes de Toronto. Los dos están acusados de cargos que incluyen agresión sexual, interferencia sexual y confinamiento forzoso. Los cargos todavía no han sido probados en los tribunales, pero la policía cree que puede haber más víctimas y está pidiendo al público que se comunique con ellos si tienen cualquier información. Y amigos, la mayoría de los canadienses no planea viajar esta Navidad. Casi el 80% de los canadienses dijeron en una encuesta de Ipsos que la inflación y el aumento de las tasas de interés han tenido un impacto significativo en sus presupuestos de vacaciones. La encuesta realizada para Global News indica que el 77% no planea viajar durante el periodo de vacaciones navideñas y más de la mitad de los encuestados dijo que esto se debía a la inflación, mientras que 3 de cada 10 canadienses, el 29%, dijeron que tienen la intención de gastar menos en regalos en esta próxima temporada navideña que lo que gastaron el año pasado. Aproximadamente la mitad, el 49%, dijo que van a gastar más o menos lo mismo. La encuesta se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre los impactos de los aumentos de las tasas de interés este año, así como de un mercado laboral debilitado en Canadá, como se muestra en el último informe laboral del país publicado la semana pasada. La tasa de inflación general del país cayó al 3,8% a nivel nacional en septiembre, según estadísticas de Canadá, y esto ofreció cierto alivio a los consumidores. Y señores, crece la venta de vehículos eléctricos en Canadá. El registro de vehículos eléctricos está creciendo en Canadá, pero informes y expertos señalan que la infraestructura para cargar estos vehículos y la industria para repararlos se están quedando atrás. Nuevos datos de estadísticas de Canadá muestran un aumento en las matriculaciones de vehículos eléctricos en el 2022, pasando del 2,3% en el 2021 al 3% el año pasado, o lo que es lo mismo, 789,000 vehículos. En el informe, la agencia de estadísticas dijo que también aumentaron otras formas de vehículos sostenibles. Los vehículos de cero emisiones incluyen los que tienen la opción de funcionar sin emisiones de escape, como los vehículos eléctricos híbridos, también los vehículos eléctricos híbridos enchufables y los vehículos eléctricos de batería. Todos los tipos de vehículos eléctricos tuvieron un crecimiento de 2 dígitos en el 2022, según el informe que fue publicado el 2 de noviembre. Para el 2035, el objetivo del gobierno federal es que todas las ventas de automóviles livianos y camiones de pasajeros entren en la categoría de cero emisiones, un objetivo que, según los expertos, puede estar fuera del alcance debido al estado de la infraestructura para cargar los vehículos, la tecnología de reparación de vehículos eléctricos y la longevidad de las baterías, pero aún existe una gran brecha entre el número actual de puertos de cargas y los que se necesitan hasta el 2035. Eso lo dice la auditoría del Comisionado Federal de Medio Ambiente, Jerry DeMarco, que fue presentada en el día de ayer en la Cámara de los Comunes. El gobierno se fijó el objetivo de financiar la construcción de 33,500 puertos de carga de vehículos eléctricos a julio del 2023, lo que según el informe se consiguió. Pero DeMarco señala que la mayoría, el 87% de los puertos de carga financiados y completados, se encontraban en Ontario, la Columbia Británica y en Quebec, mientras que el otro 13% estaba ubicado en todas las otras provincias y territorios. A pesar de que Ontario, la Columbia Británica y Quebec tienen la mayor cantidad de vehículos eléctricos del país, la auditoría dice que todos los conductores de Canadá se van a ver afectados por ese mandato del gobierno para el año 2035. Y escuchen esto, el Consejo del Banco de Canadá estaba dividido sobre aumentar o no las tasas de interés. Todavía hay sobre la mesa nuevas subidas de tipos de interés por parte del Banco de Canadá, ya que su Consejo de Gobierno sigue dividido sobre si es necesario subir más los tipos. El Banco Central publicó en el día de hoy su resumen de las deliberaciones que detallan las discusiones que los miembros del Consejo de Gobierno tuvieron en el periodo previo a su decisión sobre la tasa de interés
interés del 25 de octubre, que al final, como recuerdan, mantuvo la tasa clave en el 5%. Sobre la cuestión de si las tasas de interés son lo suficientemente altas, el resumen sugiere que los miembros del Consejo de Gobierno están divididos. Algunos miembros sintieron que era más probable que la tasa de política tuviera que aumentar aún más para que la inflación volviera a alcanzar su objetivo. Otros miembros vieron el escenario más probable como uno en el que una tasa de política del 5% sería suficiente para que la inflación volviera al nivel objetivo del 2%, siempre que se mantuviera en ese nivel durante el tiempo suficiente. Así lo dice el resumen. En última instancia, el Banco de Canadá decidió tener paciencia, pero los miembros del Consejo de Gobierno acordaron revisar si las tasas necesitan subir más. Al Banco Central le sigue preocupando que la inflación no esté cayendo lo suficientemente rápido, a pesar de que la economía está respondiendo a tasas de interés más altas. Cuando regresemos, nos vamos al plano internacional con las noticias del mundo en el día de hoy. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos ahora a dar un repaso a nivel internacional. Estados Unidos se opone a una ocupación israelí en Gaza. Estados Unidos, aliado incuestionable de Tel Aviv, ha mostrado su oposición a una nueva ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel, después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que su país asumirá la responsabilidad de la seguridad en el territorio una vez concluida la guerra contra Hamás. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dejó hoy clara la posición del gobierno de Biden sobre una posible reocupación de la Franja de Gaza. It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. Está claro que Israel no puede ocupar Gaza, pero la realidad es que probablemente se necesitará un periodo de transición al final del conflicto. Pero es imperativo que el pueblo palestino sea el centro del gobierno en Gaza, así como en el West Bank. Repito, no vemos una preocupación, y lo que he escuchado de los líderes israelíes es que no tienen intención de tomar nuevamente el control en Gaza. Así que la única pregunta es si será necesario un periodo de transición y cuál será el mecanismo para ponerlo en marcha para garantizar que haya seguridad. Estas declaraciones de Blinken llegan después de que Netanyahu aseguró en una entrevista a la cadena ABC News que Israel se encargaría de la seguridad global en Gaza por un periodo indefinido. Unas palabras que fueron matizadas por Ron Dermer, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, y dijo: no habló de ocupar Gaza, aunque sí recalcó el mensaje del jefe del Ejecutivo cuando dijo: cuando Hamás ya no esté en el poder, Israel deberá tener una responsabilidad general en la seguridad. Estamos totalmente retirados de Gaza desde hace 17 años y lo que nos devolvieron fue un estado terrorista. Es obvio que no podemos repetir eso. En el 2005 Israel se retiró de la banda de Gaza que tomó en la Guerra de los 6 días del 1967 y que luego ocupó. Posteriormente impuso un bloqueo después de que Hamás ganó las elecciones en el 2006, fecha desde la cual no se han vuelto a organizar elecciones. Y señores, por otro lado, el G7 está buscando un frente unido sobre Gaza. La situación actual en Gaza acapara la reunión de los cancilleres del G7 en Japón, donde los 7 países miembros buscan establecer un frente común sobre la respuesta de Israel al ataque de Hamás hace un mes. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos informa un poco más. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen en Japón este 7 y 8 de noviembre para hablar de la guerra en Ucrania y la operación militar lanzada por Israel contra Hamás. La labor del secretario de Estado Anthony Blinken ha sido constante en medio de los llamados de cese al fuego que incluye a algunos de los países en este encuentro. Es un momento muy importante para que el G7 se reúna frente a esta crisis y hable, como lo hace siempre, claramente y a una sola voz. Igual que ustedes, espero deseoso nuestras conversaciones. Nuevamente mi agradecimiento y mi aprecio a usted personalmente
y a Japón por organizar este encuentro. Hasta la fecha, el G7 solo ha emitido un comunicado conjunto frente a la situación de Israel. Se espera que durante esta reunión el grupo haga un llamado a una pausa en las hostilidades dentro de Gaza que permita la entrada de ayuda humanitaria. Apreciamos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos sobre la reciente situación en Israel y Palestina. Tienen todo nuestro apoyo. Mientras, la ministra de Relaciones Exteriores de Japón expresó su apoyo a Blinken. En las calles de Tokio, los manifestantes siguen exigiendo acción inmediata para frenar las consecuencias sobre la población civil. Lo que quiero que hagan los ministros de Asuntos Exteriores del G7 es impedir que Israel siga bombardeando Gaza. Deben detenerlo. Deben utilizar todos los métodos, incluida la imposición de sanciones económicas, para detenerlo. Quiero que se comprometan firmemente en un alto el fuego. A pesar del Frente Unido que se busca en este encuentro, las divisiones entre los países con respecto a las acciones de Israel ya se han evidenciado en la ONU, donde el 26 de octubre Francia votó a favor de una tregua humanitaria, el resto de países se abstuvo y Estados Unidos se opuso. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Y en otro orden, demócratas ganan en varios estados por el derecho al aborto. A un año de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, los demócratas y los defensores del derecho al aborto obtuvieron una serie de victorias en las elecciones en varios estados del país el día de ayer. Los votantes del estado de Ohio, en el medio oeste del país, aprobaron una enmienda constitucional que garantiza el acceso al aborto y a otras formas de atención de salud reproductiva. La medida sigue a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos el año pasado de revocar el fallo Roe versus Wade de 1972 que había protegido el derecho al aborto. Ohio fue uno de los varios estados donde entró en vigor una prohibición del aborto como resultado de la decisión del tribunal. Antes de Ohio, los votantes de varios otros estados como California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont adoptaron iniciativas para proteger el acceso al aborto tras el fallo de la Suprema Corte del año pasado. Con Kentucky y Kansas, Ohio se convierte ahora en el tercer estado que votó por el expresidente Donald Trump para la presidencia en el 2020, pero que se opone a las restricciones en contra del aborto a nivel estatal. En Kentucky, el gobernador demócrata Andy Beshear ganó la reelección el martes después de una campaña que incluyó justamente la defensa de excepciones a la prohibición casi total del aborto en ese estado. Mientras, los votantes de Virginia negaron la esperanza del gobernador republicano Glenn Youngkin de poner la legislatura del estado bajo el control de su partido. Los demócratas mantuvieron así una escasa mayoría en el Senado estatal y recuperaron la mayoría en la Cámara de Delegados. Sin duda, los demócratas fueron los grandes ganadores de los comicios de ayer. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades de Canadá. En Toronto mañana tendremos lluvias, temperatura máxima de 10, mínima de 4. En Ottawa tendremos lluvias o nevisca con temperaturas entre 1 y 2 grados. Nevisca también en Montreal con temperaturas entre 0 y 4 grados. En Vancouver habrá lluvias, máxima de 10, mínima de 9. Y en Calgary estará soleado, máxima de 4, mínima de -4. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Como siempre, me despido recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.